Cuando lo tenga, diga amén. Mateo capítulo 13, versículo 1 y 2. Y cuando lo tenga, dígame amén. Me espero a que lo tenga, me espero a que lo busque, no se preocupe. Le voy a tener paciencia. Mateo capítulo 13, versículos 1 y 2. Cuando lo tenga, dígame amén. Ahora sí ya somos más. Muy bien. Dice la palabra de Dios, amado hermano, dice: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Le damos lectura una vez más. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor amado, por este domingo, Señor, que tú nos permites reunirnos como iglesia. Gracias, Señor amado, porque podemos como hermanos estar aquí en tu casa, alabarte, glorificarte, bendecir tu nombre, Señor. Suplicamos, Señor amado, que ahora que vamos a meditar en tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo nos hable, tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, tu Espíritu Santo sea, Señor, quien nos instruya. Abre, por favor, nuestros oídos para escuchar tu palabra, nuestra mente, Señor, para poder entenderla, y nuestro corazón para sembrar tu palabra. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amado hermano. A este tema, amado hermano, que dicho sea de paso, ya llevamos 24 mensajes hablando de Mateo, de este evangelio que, si se recuerda, lo empezamos a inicios de este año. Ya para este séptimo mes que llevamos, ya llevamos 24 mensajes. Solo Dios sabe cuántos más van a salir, pero vamos a seguir adelante. Yo le he puesto, amado hermano, este tema: el reino en parábolas, parte 1, porque son varias. El reino en parábolas, parte 1, es el tema que quiero tratar con usted el día de hoy. Porque, amado hermano, Mateo capítulo 13, el Señor Jesús, ahora por medio de parábolas, va a dar una visión anticipada del reino de los cielos o del reino de Dios, aunque, amado hermano, Israel rechazó el reino, Israel rechazó el evangelio, Israel rechazó al rey, pero aún así, amado hermano, el Señor Jesús quiere dar a conocer cómo se manifiesta el reino de Dios en las personas y también en nuestras vidas, amado hermano. De hecho, amado hermano, el Señor Jesús generalmente en este capítulo comienza diciendo: el reino de los cielos es semejante a, y comienza a explicar la parábola, amado hermano. Entonces, algo que cabe aclarar, de hecho, que vale la pena aclarar, es que en el Evangelio de Mateo es el único evangelio donde aparece la frase reino de los cielos. Y de Marcos hacia adelante se utiliza la frase reino de Dios, ¿sí? Entonces, solo en Mateo está reino de los cielos, y de Marcos hacia adelante, incluso el apóstol Pablo lo dice así, como el reino de Dios. Esto ha generado algunos debates entre los teólogos para preguntar si es lo mismo o si son diferentes, ¿verdad? Algunos dicen que el reino de los cielos y el reino de Dios son cosas diferentes, y otros dicen que son sinónimos, que el reino de los cielos y el reino de Dios son exactamente lo mismo. Al menos, amado hermano, un servidor concuerda con la segunda postura, que el reino de los cielos y el reino de Dios son exactamente lo mismo. Le voy a decir por qué. La frase reino de los cielos
cielos, amado hermano, la frase reino de los cielos, recuérdese que Mateo fue un evangelio que fue escrito para judíos, ¿sí? Escrito por un judío con la intención de alcanzar a judíos. Los judíos, amado hermano, ya hablaban del reino, o sea, se habla de un reino escatológico, de un reino que ha de venir, y los judíos siempre lo entendieron como el reino de los cielos, pero era un nombre descriptivo, porque los judíos daban por entendido de que Dios es el rey del reino de los cielos. Entonces ellos, recuérdese que ellos tenían prohibido, o algunos grupos en específico no podían mencionar el nombre de Dios. Entonces, en lugar de decir el reino de Jehová, o el reino de Dios, o el reino de Adonai, y los muchos nombres que tiene el Señor, preferían decir dónde habita el rey. Es decir, reino de los cielos. En lugar de decir el nombre del rey, ellos decían dónde habita el rey. Entonces es el reino de los cielos. Ya para alcanzar a los gentiles, por ejemplo, Marcos, que tiene tintes de querer alcanzar a los romanos, porque tiene muchas frases en latín y varios latinismos, él se utiliza la frase reino de Dios, porque los gentiles no iban a entender un lugar descriptivo. El reino de los cielos, sí, pero ¿quién habita ahí? Entonces es por eso que Marcos, Lucas, Juan y el apóstol Pablo prefieren mencionar quién es el rey de ese reino. Entonces así explicamos, amado hermano, por qué Mateo utiliza la frase reino de los cielos, porque para los judíos es bastante claro saber quién habita el reino de los cielos, pero para los gentiles no. Había que ser más específicos, amado hermano. Ahora, aquí, a partir de Mateo capítulo 13, comienza algo que en la teología del Nuevo Testamento se llama la teología del reino. Mire, amado hermano, la teología del reino ha sido un concepto muy quemado, ha sido un concepto muy mal usado, lamentablemente, por varios predicadores que no tienen ni en cuenta. Entonces usan el reino o la palabra reino para todo. Y es que usted debe de ser un hombre de reino, una mujer de reino, un niño de reino, unos tacos de reino, y todo debe de ser de reino según ellos, supuestamente, ¿no? Cuando realmente, amado hermano, el concepto del reino es más profundo, más complejo, pero a la vez es más glorioso de lo que esos locos pueden decir, amado hermano. El reino de los cielos, teológicamente hablando, ha sido manifestado desde el Antiguo Testamento, pero revelado en el Nuevo, del cual hay al menos 5 etapas del reino. Hay al menos 5 etapas. Está la etapa del anuncio, es decir, que el reino profetizado, Jesús del Antiguo Testamento, es la primera etapa, amado hermano. El reino anunciado o el reino profetizado. Luego, amado hermano, la segunda etapa es la etapa de la presencia del reino en la persona del rey, es decir, en Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento el reino fue anunciado. La segunda etapa del reino es cuando el reino presente en forma de su rey, que es el Señor Jesús, amado hermano. La tercera etapa es, amado hermano, el reino en misterio o el reino en semilla, ¿sí? Ya no nada más el rey viene a anunciar el reino, sino que ahora el rey siembra esa semilla en el corazón de sus seguidores. En ese sentido es que el reino de los cielos se ha acercado. Amado hermano, ¿sí me va entendiendo? Entonces, el Señor lo viene a anunciar, pero no nada más viene a anunciar el reino, sino que la intención de Jesús es llevar al reino en misterio en forma de semilla. Y es por eso, amado hermano, que el reino de Dios está presente, pero está sembrado en nuestro corazón. Todavía no se ha manifestado. Porque eso está en la cuarta etapa, que es el reino milenario.
Eso está en Apocalipsis capítulo 20, que dice que el Señor Jesucristo, junto con los santos resucitados, va a gobernar la tierra durante 1000 años. Ese es el reino milenario, la cuarta etapa. Y la quinta etapa es el reino eterno. Después, recuérdese que es terminando el milenio, se da la batalla de Gog y Magog, se enjuicia al diablo, se le envía al lago de fuego, es el juicio del gran trono blanco, se recrean los cielos y la tierra y comienza la etapa del reino eterno. Amén. Entonces son las 5 etapas del reino, amado hermano, y cada referencia que la Biblia hace al reino concuerda con alguna de esas etapas, ¿sí? Hay que tener la suficiente pericia para leer cuando leemos acerca del reino, amado hermano, qué es lo que o en qué etapa del reino está enseñando ya sea Jesús, el apóstol Pablo o en el Antiguo Testamento, amado hermano. Entonces, el reino de Dios no es más que el gobierno del Señor Jesucristo sobre nuestra vida. Amén. ¿Cuál es el anuncio del reino? Es el evangelio. ¿Y cuál es la sociedad del reino? Es la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, el reino es el gobierno de Dios en nuestra vida, anunciado por medio del evangelio, formulando a la sociedad del reino, que somos ustedes, y soy yo con la ayuda de Dios. Amén. Entonces, amado hermano, regresando a Mateo 13, del 1 al 2, no lo pierda, ahí nos vamos a quedar en esos versos un poquito más hacia adelante. Entonces dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió una barca, se sentó y toda la multitud estaba de pie en la playa. Es aquí, amado hermano, donde comienzan las parábolas de Jesús. Jesús fue una persona que enseñaba en parábolas, pero ya era común que se enseñara así. De hecho, ya en el Antiguo Testamento había algunas parábolas. Se utilizaban algunas fábulas. De hecho, no sé si ha leído el libro de Jueces, donde el último de los hijos de Gedeón, por medio de una fábula, empieza a explicar que tienen que matar a su hermano. Cuando dicen, y el árbol tal fue y le preguntó, sé tú nuestro rey, pero el árbol no quiso, y van y le preguntan a otro árbol a que sea su rey, pero no quiso. Entonces, una manera muy interesante de buscar aliados para matar al que estaba usurpando el gobierno en ese tiempo. Era bastante común que los rabinos enseñaran por medio de parábolas, amado hermano. Las parábolas eran ilustraciones en forma de sermones para comunicar su enseñanza o enseñanzas principales. Sí, era una manera de facilitar la manera de enseñar. ¿Me entiende? Una parábola era la manera de ilustrar la enseñanza. De hecho, desde la perspectiva judía, hay dos maneras de enseñar, según ellos. La primera es la manera didáctica, si lo podemos llamar así, que era el perfil de enseñanza de Jesús. De hecho, usted lee a Jesús, amado hermano, y vamos a leer esta parábola, y de verdad pareciera que no tengo mucho que decirle. Incluso cuando yo estaba leyendo estos pasajes, estaba diciendo, es que está bastante claro como para yo predicar lo que está diciendo, porque el mismo Jesús explica. Entonces es bastante sencillo entender a Jesús. Obviamente en algunas partes es complejo, pero en la mayoría de las cosas que dijo Jesús es bastante fácil. Entonces esa es una manera rabínica de enseñanza, una manera muy didáctica, ya que recuérdese que Jesús tenía afín teológico o afín de enseñanza con el rabino Gilel. Pero está el otro tipo de enseñanza que le llaman jurisprudencia. ¿Y quién cree que tenía el estilo de jurisprudencia de enseñar en la Biblia? ¿Quién cree? Piénsele. Pablo. Exactamente. ¿Ha leído alguna parábola de Pablo? ¿Lo que no? Pablo es de esos rabinos, como esos profesores de la universidad que se sientan a enseñar y le avientan tecnicismos, le avientan
un montón de teoría y dice, pues ojalá y me hayas entendido, ¿verdad? Porque esto es lo que tengo que decir. Y uno lee sus cartas, amado hermano, y las cartas de Pablo, aunque son pequeñas, algunas, eh, uno requiere poner atención para ver qué realmente el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Entonces uno necesita prestarle más ojo, mientras que con Jesús tiene una manera más didáctica de enseñar, ¿no? Obviamente en hebreo están esas palabras, pero no me las recuerdo, y si se las digo de todos modos, no vale más la pena que se las diga en español. Entonces una manera didáctica y una manera de jurisprudencia de enseñar. Entonces, mientras Jesús era mejor en parábolas, el reino de los cielos es semejante al sembrador, el reino de los cielos es semejante a una mujer que perdió una moneda, que es toda la casa, y el reino de los cielos es esto, y se entiende. Pero Pablo no. Y así como el primer Adán cayó, es necesario que el postrer Adán, por los pecados de muchos, y comienza a decir una sarta de cosas, amado hermano, más aparte que Pablo utiliza muchos términos intercambiables. Por ejemplo, la palabra carne, uno puede pensar que Pablo se refiere al lado pecaminoso, pero no. A veces Pablo se refiere al cuerpo humano, pero a veces sí se refiere al lado pecaminoso. A veces se refiere a la humanidad y una palabra le da muchas definiciones. Entonces, le digo, son dos maneras de enseñar muy distintas, pero al final de cuentas está la palabra de Dios. Entonces, recuérdense, las parábolas eran esas ilustraciones para comunicar la enseñanza principal, ¿no? Entonces, amado hermano, la mayoría en ese tiempo también de los habitantes del Imperio Romano eran o agricultores o pastores, o se dedicaban al comercio o algunas a cosas del hogar, y por eso las parábolas se enfocan o en agricultura, o en pastores, o en cosas del hogar. Imagínense, no sé, alguien una vez ponía un ejemplo, si Jesús hubiese estado entre mineros, pues la parábola le iba a enfocar pues, hacia los mineros, ¿no? Porque era lo que se hacía en ese tiempo. Vamos de los versos del 3 al 9. Ya le di todo el contexto acerca de esto. Vamos de los versos del 3 al 9. Dice, y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, aquí viene la primera parábola, amado hermano. El sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. Otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas al 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos para oír, oiga. La primera impresión diría, pues qué mal sembrador, ¿verdad? Nunca le atinó a la buena tierra. O sea, 3 semillas, o sea, 3 bonches de semillas que ni siquiera le atinó. Es lo primero que uno se le vendría a la cabeza, oye, malísimo sembrador. De 4 nada más en una le atinó. Pero bueno, la parábola va más hacia allá, hacia un mal sembrador. Mire, Jesús concluye, amado hermano, la parábola con esta crítica de amonestación. El que tiene oídos para oír, oiga. Amado hermano, hay veces donde Dios se nos va a aparecer y nos va a dar una enseñanza, pero no nos va a dar exactamente lo que nosotros estamos buscando o la respuesta exacta que nosotros estamos esperando. A veces Dios, amado hermano, nos va a mandar un mensaje por medio de una parábola y nos va a susurrar al oído. Si tienes oídos para oír, espero que escuches el mensaje que te estoy tratando de decir.
¿Sabe un ejemplo de a quién más o menos le pasó así? A Samuel. El Señor le habló y ¿qué pensó Samuel? Me habla el sacerdote. ¿Cuántas veces sí se acuerda? 3. Yo estoy seguro, amado hermano, que a todos los que estamos aquí, más de una vez el Señor nos ha hablado y siempre pensamos que es otra persona u otra cosa lo que nos quieren comunicar. Y nunca prestamos atención, amado hermano, que es Dios mismo el que nos está hablando. Y no necesariamente que en un sueño, en una visión, no necesariamente en eso, amado hermano. Le hablo de los eventos tan comunes de la vida, donde a veces el Señor nos está hablando, amado hermano, y no prestamos atención a eso. Le voy a poner un ejemplo, amado hermano, le voy a poner un ejemplo. Que eso ha pasado muchísimas veces, amado hermano, un montón de veces ha pasado. Cierta persona que va a hacer un viaje, va a salir a carretera y a las 2 calles de haber arrancado se le poncha la llanta de un carro. No, yo voy a aferrarme a mi viaje y lo tengo que hacer y otras 2 calles y se le poncha la otra. Por temas así. ¿Qué haría usted? Ya van 2. ¿Se queda o se va? Yo me quedaría, honestamente. Yo me quedaba. ¿Por qué, amado hermano, pasarán cosas así? Y le repito, esto no, o sea, parecen casualidades, pero me he encontrado al menos con 5 personas con, con historias más o menos diferentes. Que uno perdió el avión y en ese avión pasó no sé qué cosa, que aterrizó de emergencia, que el otro no alcanzó a llegar y en lo que llegaba hubo una balacera y esos 10 minutos que se retrasó no le tocó, gracias a Dios. Y así, o sea, detalles así. Que a veces Dios nos está hablando, amado hermano, y uno se aferra. Por eso dice la Escritura, el que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios tiene que decirnos. Aplíquelo, amado hermano, a su vida. Esto le pasa más a las mujeres, la intuición, ¿verdad? Ustedes tienen más intuición que el hombre, somos de no pasa nada, nada, y si pasa, pues que tenga que pasar. Pero generalmente la mujer es la que tiene la percepción más atinada para sentir que algo puede pasar. Y no porque sean brujas o algo así, no, como creen, amado hermano. Si su mujer es un amor, ¿verdad? Gloria a Dios, que amén, que dice por su esposa, que si es un amor. Amén. Oye, esa persona algo no me cuadra. No, ¿cómo crees? No, de esa persona, de verdad que no me cuadra algo de esa persona. Es que eres bien celosa. Ya hasta de los hombres te pones celosa, no lo puedo creer. Y pasa el tiempo, ¿y qué pasa? Pues resulta que si era un malandro, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué Jesús ni siquiera anticipó? Ahí les va una parábola. No. El sembrador salió a sembrar y 1, 2, 3, 4. El que tiene oídos para oír, oiga. No lo anticipó. Y así sucede en las casualidades de la vida, amado hermano. Hay cosas que no se anticipan, uno no sabe que van a venir, pero hay señales, amado hermano. Ya como decían los cristianos antes, ¿verdad? Cristo viene, señales hay. O sea, no le tocó decir. Entonces, amado hermano, versos del 10 al 11. Ahorita le explicamos, no se apure, porque los versos más adelante ahí se explica. Versos del 10 al 11. Y acercándose los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido.
Mire, las parábolas tenían un doble propósito. Presten atención con esto porque es muy interesante. Las parábolas tenían un doble propósito: hacer entender a unos, pero confundir a otros. Ese era el propósito doble de las parábolas, amado hermano. Ahora Jesús les dice, porque a ustedes se les ha concedido entender los misterios, amado hermano. Los misterios del reino son verdades que hasta entonces no habían sido conocidas acerca de la forma del reino, amado hermano. Y las parábolas describen esas características del reino que habían estado ocultas. Por eso se llama el reino en misterio, el reino en la semilla, amado hermano. Entonces, ¿cuál es la pauta para que cuando a mí me digan una parábola, cuando el Señor me diga la parábola, la entienda y que otra persona no la entienda? ¿Cuál es la pauta, amado hermano? La pauta es ser seguidor del Señor. Le voy a decir por qué. ¿Quiénes fueron los primeros que entendieron que Jesús estaba hablando en parábolas? Los discípulos. ¿Y por qué la gente no dijo nada? ¿Se da cuenta? ¿Sabe, amado hermano, que hay gente que le pueden decir una sarta de mentiras en un sermón y la gente siempre va a decir amén? Gracias a Dios usted no, esa es mi oración de que usted no. Pero hay gente, amado hermano, que son como la multitud, seguidores de Jesús, qué bueno, sí. Pero a la barca nada más se subió Jesús y sus discípulos. Entonces, amado hermano, fueron los discípulos los que entendieron, Jesús está queriendo decir algo. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Y es aquí, amado hermano, donde usted tiene que entender una cosa. ¿Qué le quiere hablar Dios a su vida en este tiempo que a lo mejor usted no ha estado entendiendo? Y el Señor le ha hablado una y otra vez. Y nos pasa, amado hermano, como Samuel, que pensamos que es el sacerdote, que pensamos que es otra persona, pero es Dios el que nos está hablando, amado hermano. Es Dios quien nos está, amado hermano, atrayéndonos a su presencia y nosotros ni en cuenta, amado hermano, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque una cosa, amado hermano, es ser parte de la multitud y otra cosa es ser discípulo de Jesús. Una cosa, amado hermano, perdóname que lo diga así, es ser congregante de una iglesia. Y otra cosa es ser hermano, ¿qué puedo hacer por la iglesia? Por eso uno dirá, bueno hermano, ¿y por qué siempre veo a fulano de tal aquí y a fulano de tal aquí? Y él siempre hace y él viene y a él lo pone y a él le da. Por el simple hecho de que no nada más es parte de la iglesia, sino que hace algo por la iglesia. Es lo que Jesús quería, amado hermano, enseñarle a sus discípulos también. Sí, Jesús multiplicó los panes y los peces, pero fue a los discípulos a los que mandó a buscar si había alguien que trajera algo de comer. Amado hermano, ¿cómo era Jesús con los niños? ¿Se acuerda que era uno de los hombres más tiernos, verdad, con los niños? Que los niños lo buscaban y se le acercaban. Sí, ¿se acuerda? Ah, amoroso el Señor Jesús. Pero ¿cómo era Jesús con sus discípulos? ¿Cómo los trataba? A Pedro le llamó Satanás, nada más. O sea, a Pedro de diablo no lo bajaba. A Tomás lo llamaba incrédulo. A otros hasta les puso los hijos del trueno. Y hubo momentos, amado hermano, donde Jesús les decía, el Señor se desesperaba, amado hermano, le decía, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Amado hermano, el que es discípulo, aguanta vara. Aguanta vara, amado hermano. Porque mira, amado, ay hermano, yo quiero hacer, yo quiero deshacer. Y cuando uno los corrige, cuando uno los exhorta, cuando uno les llama la atención, en esta iglesia no hay amor, en esta iglesia me tratan mal, en esta iglesia...
El que es discípulo, amado hermano, tiene que aguantar la disciplina del maestro. Pero ¿sabe qué? Eso forma el carácter y eso le formó el carácter a Pedro. Y quien aprende del maestro, cuando el maestro dice algo, entienden. Ahorita está hablando parábolas. Ahorita está diciendo esto. Ahorita está diciendo aquello. Y se anticipan a lo que Jesús quiere decir. Pero eso, ¿cómo se logra, amado hermano? Eso no se logra siendo parte de la multitud. Eso se logra siendo discípulo. Versos del 12 al 13, amado hermano. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. ¿Por qué? Porque viendo no ven y oyendo no entienden. Como la frase de nosotros, ¿verdad? Estás viendo y no ves. Porque así sucede, amado hermano. Hay personas que profesan oír la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, amado hermano, siempre estuvo en medio de ellos, pero nunca tuvieron la capacidad de creerla. Nunca tuvieron la capacidad de decir, sí, Señor Jesús, amén a lo que tú estás diciendo. No estaban dispuestos a comprender, amado hermano, el hecho de que Jesús era la encarnación del reino de los cielos. Y es, amado hermano, algo que yo le decía ya hace unos meses, al menos unos 2 o 3 meses. Que cuando llegamos a la iglesia, amado hermano, donde sea que el Señor lo haya alcanzado, donde sea, en ese momento esa palabra, en ese momento esa forma de enseñar, en ese momento esa doctrina lo ayudó a encaminarse para el evangelio, en ese momento. Pero, amado hermano, a veces pasan los años y nos hacemos de costumbrismos, de tradiciones y de formas que no necesariamente siempre son las correctas. Ahí le va una, ahí le va una. El bendito uso del velo. Si usted creció en una de esas iglesias, gloria a Dios, qué bueno que Dios ahí lo alcanzó, que Dios ahí entendió y eso, pero dígame una cosa, madre hermana, ¿ha perdido su salvación por no usarlo? ¿Va que no? Pues yo no veo que la Biblia diga eso, ¿verdad? A veces yo en una broma tan sarcástica, ay sí, usando velo aquí en la iglesia, pero los viernes en la noche, ahí sí no usas velo, ¿verdad? Ahí sí no. ¿Verdad, amado hermano, que no? Aquí está por la gracia de Dios y Dios le responde sus oraciones. A eso es a lo que vamos, amado hermano. Y es lo que Jesús está diciendo. Se le va a dar más, amado hermano, al que tiene fe y está en la disposición de aprender más de lo que ha aprendido hasta ahorita. A ese es al que le toca más. Al que dice, mire hermano, llevo 25 años en el evangelio, pero si Dios me da vida, quiero otros 25 aprendiendo cosas nuevas de Dios. Y a ese amado hermano que tiene 25 años de background en el evangelio, puede tener otros 25 aprendiendo mejores cosas todavía. Pero al que tiene 10 o al que tiene 5 y dice lo que diga mi pastor va a ser siempre amén, a ese le van a quitar. A ese, amado hermano, le van a quitar lo que tiene. Ahora, con esto no estoy hablando de una rotación de iglesias o de que cada cierto tiempo cámbiese de iglesia. No, obviamente el que le predica también debe de renovarse. Tiene que estar estudiando, no se puede quedar, amado hermano, con lo que aprendió en el seminario. ¿Hace cuánto salió el seminario? Es de 50 años, pues sí, pero 50 años más han salido cosas nuevas en la Biblia. Pues uno también tiene que renovarse. A lo que vamos, amado hermano, quiere tener más. Necesita tener fe y tener la disposición de aprender más.
quiere quedarse con lo que tiene porque dice, esto es lo que a mí me enseñaron y lo que a mí me enseñaron es amén, tenga mucho cuidado con eso porque le pueden quitar. Tenga cuidado. Amén. Vamos del 14 al 15. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír ustedes, oirán, pero no entenderán. Y viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen sus oídos y han cerrado sus ojos. De modo que verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían. ¿Y qué va a pasar? Y yo lo sanaría. Pero ¿qué se requiere para llegar a la sanidad? Abra sus oídos, abra sus ojos, abra su corazón. Porque, amado hermano, uno no puede aferrarse, amado hermano, entiéndalo por el amor de Dios, independientemente de la edad que tenga, desde 1 hasta 120. Uno no puede aferrarse a lo que le enseñaron, a lo que sabe o incluso a lo que no sabe. El cambio viene cuando uno dice, Señor, están prestos mis oídos para escuchar tu palabra. Están prestos mis ojos para ver. Y eso lo dice la Escritura. A ver, Señor, tu Biblia, porque ese sí le escribiste tú, Señor. Dice que íbamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo. ¿Qué más hay en este camino para nosotros? Porque no nos vaya a pasar como Isaías, amado hermano, porque dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. No tengo nada que mejorar en mi familia, mis hijos están bien, mi esposa está bien, mi trabajo está bien. De 10 años para acá, las cosas van bien, no hay nada que mejorar. ¿Usted cree? No tengo nada que mejorar como persona. Mis papás me educaron bien, fui a una buena universidad, tengo un buen trabajo, no hay nada que mejorar en mi persona. ¿Usted cree? No hay nada que mejorar en mi matrimonio. Dice que ama mucho, yo le digo que ama mucho y ya. No habrá nada que mejorar. ¿Por qué el corazón se vuelve insensible a la palabra de Dios? Porque el nuevo conocimiento incomoda. Porque las verdades de la palabra de Dios, más cuando son misterios, como lo dice la Escritura, misterios del reino, eso debería de estar en la Biblia, ¿verdad? La verdad no peca, pero cómo me incomoda, ¿verdad? Lo vamos a poner en el libro de Soberbios si le gusta. Vamos a hacer otro libro. Vamos a poner otro. Amado hermano, cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de hablar, cambiar la manera, amado hermano, en la que uno ha llevado su vida en su trabajo, en sus estudios, con la familia, con el matrimonio, con los hijos, y que vengan y nos digan que lo podemos hacer mejor. Peguen el orgullo. Que venga alguien y me diga, oye hermano, ¿qué le parece si hacemos esto, esto y aquello? Es buena idea, pero qué mala onda que no se me ocurrió a mí. Y por eso le voy a decir que no. ¿Cómo pega, amado hermano, ahí en el orgullo, verdad? Entonces, amado hermano, no seamos como esta profecía que dijo Isaías. Porque, amado hermano, el corazón insensible, lo que tiene, se le va a quitar, amado hermano. Pero dice el verso 16 y 17, esos dos versos, amado hermano. Porque dichosos los ojos de ustedes, porque ven y sus oídos, porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos
Desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Pocas palabras les está diciendo Isaías, Jeremías, Ezequiel. Hubieran deseado verme así como yo estoy con ustedes, y no me vieron y no me están oyendo. Ellos lo hubieran, es como una manera, amado hermano, de decir, Isaías me hubiese valorado más si él hubiese sido mi discípulo directo y no tú, Pedro. Isaías me hubiese valorado más. ¿Sabes qué? Ezequiel hubiese sido un mejor discípulo que tú, Tomás. Que a todo me pregunta si se va a poder. ¿Sabe? Hay gente así, ¿verdad? No se puede, esto no, no se puede. Y esto no, no, tampoco se puede. Y esto no, no creo que se pueda. Pues si tiene miedo de vivir, mejor no nazca, oígame. A todo dice que no se puede. Hay gente así, ¿verdad? ¿Sabes qué? Oseas hubiese sido un mejor discípulo que tú, Judas. Porque Oseas lo traicionaron y supo que es una traición y de su mujer y todo lo que pasó y siguió firme. A ti te ofrecen el dinero y te vas. De alguna manera este verso suena a eso, amado hermano. Diciendo, mejor los profetas me hubieran querido entre ustedes y me hubieran valorado mejor. Yo sé que es fuerte esta palabra, amado hermano. Pero aquí viene la explicación de la parábola. Es bastante, mucha introducción del Señor Jesús para explicar una parábola. Versos 18. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. Fíjese bien. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien sembró la semilla junto al camino. Fíjese bien, bien interesante, amado hermano. Entonces, son 4 tipos de tierra. ¿Entiendes? Son 4 tipos de tierra y va a explicar el primer tipo de tierra, amado hermano. El camino duro habla de aquella persona que se rehúsa a recibir el mensaje. De esas personas, amado hermano, que uno los invita y los invita 10,000 veces. Pues dice, a lo mejor de 10, una acepta, ¿no? Y otras 10 otra acepta. Y cuando viene a la iglesia no tienen la actitud mínimo de escuchar lo que se está diciendo. El corazón cerrado y una persona rehusada a escuchar al evangelio, lo que va a provocar, amado hermano, es que no lo entienda, que no entienda el mensaje. Gloria a Dios por su vida que usted sí entiende el mensaje. Pero hay personas, amado hermano, que rehusados al evangelio y se les da el mensaje y no le entienden. Y mira, amado hermano, no le entienden no porque no la puedan entender, sino porque no lo quieren entender. Ojo con esto. No es que Dios diga, no te voy a dar la capacidad de entenderme. No, 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 amado hermano. El mensaje es bastante claro. Entonces no se trata de tener la capacidad de entender, se trata de tener el deseo de entender. Entonces, este tipo de personas, amado hermano, no se trata de que no puedan entender el evangelio, sino porque no lo quieren entender. Las aves, amado hermano, entonces representan una imagen del demonio, de Satanás, y vienen, se posan en su corazón y le quitan el mensaje. Entonces, amado hermano, quiera Dios que ninguno de los que estemos aquí seamos de ese tipo de personas. Porque, amado hermano, uno no puede decir, es que a mí no me llegó el evangelio, es que a mí nadie me dijo, es que a mí nadie me predicó, es que a mí nadie llegó en mi casa y me dijeron. Mira, amado hermano, ¿cómo hay gente de verdad que dice así?
Y cuando uno investiga un poquito, se les apoyó, se les oró, se les aconsejó, se les dijo, se les volvió a decir, se les oró, se les lloró, se les liberó. Ya no sabía uno qué hacer con ellos, ya ni el aceite hirviendo les hacía, aunque sea la unción, amado hermano, ya ni así. ¿Y qué sucede? No quieren entender. Por eso, amado hermano, usted y yo debemos de tener cuidado con eso. Que no nos vaya a pasar que nada más somos oidores, pero no retenemos el mensaje en nuestro corazón para decir, Señor, no nada más quiero estar aquí, quiero escucharte y quiero entenderte. Amén. Versos del 20 al 21. Y aquel en quien sembró la semilla en pedregales, fíjese bien interesante, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Mire, amado hermano, cuando Jesús estaba hablando de la semilla que estuvo entre pedregales, no se refería a que el sembrador vio las piedras y ahí echó la semilla, sino que arriba de las piedras había una capa de tierra que no dejaba ver las piedras. Así es ese tipo de personas. Aparentemente dejan ver una capa de tierra que es buena semilla o buena tierra para sembrar la semilla. Pero si uno le escarba un poquito más, se da cuenta de que son personas que tienen el corazón endurecido, amado hermano. Estas son las personas que pueden recibir la palabra con gozo, amado hermano. Y al principio el sembrador, ¿qué puede significar, amado hermano? Puede significar el evangelio, un ministro o hasta el mismo Jesús. Ese es el sembrador. Puede decir, esta semilla sí cayó en buena tierra. Al menos de 50, uno estaba mal encarado, pero uno pareciera que sí, porque reciben con gozo, amado hermano. Pero pronto, amado hermano, tanto el sembrador como la persona aprenden una lección todavía más profunda. No siempre es bueno, amado hermano, recibir el mensaje, dice el doctor McDonald, no el de las hamburguesas, un teólogo. Sí, para no vaya a pensar, un teólogo, así se apellida. Que no siempre es bueno recibir el mensaje con sonrisas y vitoreos, porque el mensaje necesita convicción de pecado y necesita arrepentimiento. Uno puede decir amén, amado hermano, cuando uno, ya sea que uno no es de aquí, le decimos amén y todo, y aplaudimos y gritamos y adoramos. Esa es la primera de 3 señales que tiene que dar una persona que recibe el evangelio. Porque sí, es bueno recibir el mensaje con gozo, es bueno recibir el mensaje, entenderlo, decir amén porque sí lo estoy entendiendo, amén a la palabra de Dios. Pero el mensaje, amado hermano, el siguiente paso es que una persona llega a la convicción, amado hermano, diciendo sí, necesito corregir cosas en mi vida. No nada más es amén y gloria a Dios, amén y voy a corregir, amén y voy a cambiar, amén y voy a madurar. Porque es muy fácil, amado hermano, decir nada más amén. Pero necesitamos convicción de lo que estamos escuchando y arrepentimiento, amado hermano. Dice el doctor McDonald, es cosa mucho más prometedora ver a un indagador dirigirse llorando al Calvario que verle subiendo a prisa arriba con un corazón ligero y entusiasmado. Es mejor, amado hermano, una persona que se acerca a la cruz reconociendo su pecado que una persona tan entusiasmada, ¿verdad? Es mucho mejor, amado hermano,
Porque la tierra sin profundidad, amado hermano, no echa raíz. Y si no echa raíz, amado hermano, ¿qué va a suceder? Llega la aflicción, llega la persecución, llega la prueba, llega la enfermedad, llega la angustia, llegan los problemas con los hijos, llegan los problemas en el matrimonio, llegan los problemas en el trabajo y uno que dice, Dios ya me abandonó. De alguna manera, amado hermano, esta parábola es un examen donde podemos nosotros ver qué tipo de tierra está en nuestro corazón. Porque puede llegar la prueba, amado hermano, y va a llegar la prueba. O sea, ¿qué más quisiera decirle que si usted declara al Señor Jesucristo como Salvador, todos sus problemas se van a solucionar? La verdad es que no. La verdad es que no, amado hermano. Hay que pasar pruebas que maduren la fe. Hay que pasar aflicciones que me maduren como persona. Hay que pasar, amado hermano, tormentas que tienen que provocar fruto en mi vida. Recuérdese una cosa, la disciplina no es causa de gozo, ¿verdad? Cuando alguien es disciplinado no es causa de gozo, amado hermano, pero provoca fruto de madurez. O sea, cuando ya uno habla con la persona, y dice, no, ya entendió ahora sí, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted disciplinaba a sus hijos? ¿Sí volvió a meter la mano ahí? Bueno, si era un tremendo, pues a lo mejor y sí, ¿no? Pero para ver si usted lo cachaba. Pero al menos aprendió a hacer más pilas. Entonces, amado hermano, tengamos tierra profunda en ese sentido. Verso 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Es bien interesante esto. La tierra, amado hermano, infestada de espinos, representa otra clase de personas que van a escuchar la palabra de una manera superficial. Se parece mucho al otro tipo de tierra, pero tiene algo de diferente. Exteriormente parecen ser genuinos, parece que la reciben bien, parece que echa raíz, amado hermano. Pero llega el tiempo en que su interés va a quedar ahogado por el afán de este siglo. Personas, amado hermano, que priorizan otras cosas en lugar del evangelio. Personas que priorizan otras cosas en lugar de a Dios. No, es que es más importante esto que se va a poner así, que ir a la iglesia. Hoy tengo cosas más importantes que ir a la iglesia. Le repito, no le estoy diciendo que está mal que uno que otro domingo, amado hermano, faltemos, ¿no? A veces uno se enferma y pues no queremos, amado hermano, con todo esto que pasó, que nos vaya a enfermar a todos, ¿verdad? Uno a veces tiene un tema familiar, que se enfermó un familiar, hay que irlo a atender, hay que irlo a ver, hay que... Todo eso yo creo que es bastante comprensible, ¿verdad? Yo creo que es algo comprensible. Pero ¿qué con esas personas que lo único que le gana es la flojera? O lo que le gana, no, es que el domingo tengo una junta demasiado importante donde se va a arreglar mi vida de aquí a 10 años y la voy a priorizar. Pasa. Gracias a Dios que usted no es una persona de esas. Pero es este tipo de personas que habla Jesús, personas que anteponen su interés, anteponen su riqueza, anteponen los afanes, sus objetivos de esta vida. Y pareciera que los domingos que vienen reciben bien la palabra. Salud. Pero amado hermano, sucede que después ya son personas, amado hermano, que no. Resulta, amado hermano, que en su corazón no estaba el evangelio. Estaba su interés, nada más. Y el verso 23 para terminar, amado hermano. El último tipo de tierra. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena,
Este es el grupo que oye la palabra, pero no nada más la oye. ¿Qué pasa? Y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Mire, amado hermano, la buena tierra entonces representa un verdadero creyente. El que no nada más dice amén, sino que entiende a qué le está diciendo amén. Me acuerdo de un brother que es un pilas, puso ahí un verso fuera de contexto en Facebook, ese verso de la tentación, pero solo sacó ese verso y dijo que decía, y todo esto te daré si postrado me adorares. Y la gente empezó a decir, amén, gloria a Dios, esa palabra la hago mía. Pero si uno lee el capítulo completo, era lo que el diablo le estaba diciendo a Jesús y lo adoraba. Entonces no es a todo decirle amén, ¿verdad? Entonces, amado hermano, no nada más es oír la palabra, es entenderla, entender la palabra de Dios. Entonces, oye la palabra con receptividad, la entiende al obedecer lo que oye. Ahora mire, ojo con esto. No todos los creyentes van a producir la misma cantidad de fruto, amado hermano. Porque a veces los cristianos o les exigen a otros o uno se autoexige de más. Unos van a dar fruto al 100, pero gloria a Dios que dieron fruto. Unos van a dar a fruto al 60 y no hay que menospreciarlo porque no llegó al 100, dio fruto, amado hermano. Y otros van a dar fruto al 30. Y uno no tiene que menospreciar al que el de 60 no menosprecia al de 30 ni el de 100 al de 30, porque dio fruto. De eso se trata el evangelio, amado hermano. Uno no siempre va a dar la misma cantidad de fruto. No todos los cristianos vamos a madurar igual, amado hermano, pero está dando fruto. No, es que yo quisiera que mi hijo fuera como yo, que yo soy predicador, que yo soy estudioso, que yo soy esto. Bueno, tú diste el 100, pero él dio el 30, pero dio fruto. No, es que mi mujer que no entiende, que una, con ella te casaste, y número dos, es el fruto que ella puede dar. ¿Por qué le exige al cristiano, si usted tiene 100, por qué le exige al de 30 que dé más, pero ya no puede dar más? Pero no por eso deja de ser buena tierra, amado hermano. El que da 30 es mejor que dé 30 a que sea como la tierra que no echó raíz. Yo prefiero un cristiano lleno de 30 a 5,000 cristianos que no echan raíces y cuando llega la prueba todos se caen. El de 30 da 30 pero no se va a caer. El de 60 da 60 pero no se va a caer. ¿De qué me sirve gente que esté diciendo amén a todo, amén a esto, amén? Y empresarios que estén diciendo y den bueno esto, si no priorizan a Dios en su vida? Prefiero el cristiano de 30, vamos a ponerlo así, el promedio. Pero esos no se van a tumbar. No todos damos la misma cantidad de fruto, amado hermano. No todos podemos dar la misma cantidad de decir, Señor, hasta acá, esta es mi vara. Pero no siempre se puede, amado hermano. Somos árboles diferentes, de frutos diferentes. Si usted, el Señor, le permitió llegar a un cierto nivel de madurez en el Evangelio, dele tiempo a su mujer y a sus hijos. Si usted es 100 y la señora llega a 60 y el hijo a 30, pero gloria a Dios que son buenas tierras, independientemente de la cantidad de fruto que dé. Están aquí, gracias a Dios. Gloria a Dios que aquí están, amado hermano. No es bueno, amado hermano, estarse exigiendo tanto cuando no pueden dar. Porque lo único que vamos a provocar es que nos estamos desanimando unos a otros. Amén. ¿Entiende, amado hermano, la palabra? Entonces, amado hermano,
No todos los creyentes producen la misma cantidad de fruto. Todos se muestran por su fruto que tienen vida y calidad divina, amado hermano. El fruto es aquí probablemente la manifestación del carácter cristiano, amado hermano. A lo mejor unos están muy maduros en amor, pero le faltan la paciencia. A lo mejor unos están muy maduros en paciencia, pero ¿cómo les falta amor, verdad? Hay hermanitos que son muy pacientes, pero no son muy empáticos, pero son pacientes. Hay otros que son empáticos, son pacientes, pero no son muy bondadosos. Vienen de la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Y así puede haber, amado hermano. Hay cristianos que pueden vivir con gozo, pero les hace falta aprender a vivir en la paz del Señor. Hay cristianos que tienen mucho amor, mucha paz, mucho gozo, pero les hace falta fe. ¿Va? Es que les hace falta mansedumbre, son muy amorosos. Y bueno, como dice la Escritura, contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amén. Póngase de pie.